Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y quiero pedirles que por favor abramos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a leer los 12 primeros versículos. La palabra del Señor dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Que el Señor bendiga su palabra. Y aquí en esta porción de la Escritura que hemos leído, encontramos una pregunta muy interesante, hermanos. Es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y es una pregunta que con la ayuda del Señor nosotros vamos a procurar dar respuesta de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña en todas sus páginas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero la lectura que hemos hecho también en esta mañana ubica al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Y la continuación de nuestro texto de las Escrituras nos indican todavía que él estuvo por allá por un espacio de 2 años. Y vemos también que hay 2 acontecimientos aquí que deben de llamar la atención de cada uno de nosotros. El primero de ellos está referido a los discípulos de Juan el Bautista, que se encuentran con el apóstol Pablo ahí en Éfeso. Y el segundo acontecimiento es la predicación del apóstol Pablo, pues en aquella ciudad por 2 años, como leemos. Yo quisiera que veamos la palabra del Señor en ese orden para nuestro estudio del libro de los Hechos. Primero vamos a ver pues el encuentro de Pablo con los discípulos de Juan el Bautista. Y debemos recordar que también Apolos, quien solamente conocía el bautismo de Juan y que fue instruido por Aquila y Priscila, estaba también convencido solamente o enseñado solamente en el bautismo de Juan para arrepentimiento. Por eso las Escrituras nos enseñan en los versículos 1 y 2 de la siguiente forma. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Yo quisiera que notemos estas palabras de la Escritura. Dice: y hallando a ciertos discípulos, a estos 12 que también vemos en la palabra de Dios, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y esta respuesta de los 12 discípulos, yo quisiera que veamos que eran discípulos, eran
creyentes, eran hermanos en la fe. Ellos eran parte de la compañía de aquellos que habían creído en el Señor Jesús. Ellos no eran incrédulos, ellos eran hermanos en la fe. Y esta respuesta de estos 12 hermanos en la fe nos enseña que ellos posiblemente hayan sido instruidos de la misma forma como fue instruido Apolos. Sin embargo, esta misma respuesta nos demuestra que aún ellos mismos no se habían encontrado con Apolos. O sea, habían sido instruidos igual que Apolos, pero no se habían encontrado con Apolos después que Apolos había sido adoctrinado por Priscila y Aquila, luego de que él recibiera pues el conocimiento completo del Evangelio del Señor Jesucristo y sus doctrinas. Y es evidente, hermanos, que estos 12 discípulos, aunque tenían un conocimiento incompleto del Evangelio, ellos mismos eran creyentes. Esa es una parte que yo quisiera, hermanos, nuevamente resaltar. Yo sé que siempre hago hincapié en esto, acerca de la relación que existe entre el ser creyente, el ser discípulo, con el conocimiento. La semana pasada habíamos hablado nosotros de Apolos, un hombre que era poderoso en la predicación y también él era poderoso en humildad, y ello nos debe llevar a meditar acerca de nuestras ideas, nuestros pensamientos que tenemos acerca de la respuesta a la pregunta que dice: ¿cuál es la relación entre salvación y conocimiento? Y esta pregunta, hermanos, es muy importante en nuestros días, en que hay un despertar por alcanzar un conocimiento doctrinal, un conocimiento que sea sano, un conocimiento ortodoxo, sana doctrina, pero separado de lo que es la verdadera conversión. Y esto, hermanos, es imposible, es imposible. Pero también nosotros debemos tomar cuenta que la Escritura ya nos va enseñando en varias porciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca de que no existe una relación íntima o una intrínseca entre lo que es el conocimiento y la salvación, de tal manera que nosotros no podemos afirmar de que una persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo, que es un hermano en la fe, tenga pues todo el conocimiento de las doctrinas bíblicas o de las doctrinas teológicas. Eso es lo que esta porción de la palabra nos está enseñando. Que habían 12 hermanos, eran creyentes, porque así dice la Escritura, le dice, y hallando a ciertos discípulos, es lo que dice al final del versículo 1, hallando a ciertos discípulos. O sea, no eran incrédulos, no eran judíos, eran creyentes. Pero estos creyentes no tenían un conocimiento completo del Evangelio. No tenían Y esto, hermanos, pues nos trae otra vez a nuestros corazones esta pregunta: ¿cuál es la relación que existe entre el conocimiento doctrinal y la salvación? Porque muchas veces también nosotros podemos encontrarnos con otros que hacen una profesión de fe, tienen conocimiento doctrinal, pero no tienen el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Por eso es que esa pregunta es bastante importante. Cuando el Señor le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y es una pregunta para nosotros también. Porque todo aquel que cree de verdad recibe el Espíritu Santo. Y aquel que cree solamente de mentira, aquel que cree intelectualmente, aquel que cree cree que cree porque ha alcanzado un conocimiento doctrinal y no tiene el Espíritu Santo, pues la Escritura misma nos dice en la carta a los Romanos: aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y vemos otra vez, hermano, esta relación que existe aquí, ¿no? Y a veces nosotros mismos, cuando conversamos o tal vez tenemos en nuestros momentos de soledad y meditación, y reconocemos pues de que nos falta mucho todavía aprender de la Escritura,
Y nos ponemos a pensar, quizás, ¿seré salvo aunque no tengo todo el conocimiento? U otra manera de plantear la pregunta es, ¿a partir de cuándo es que yo he sido salvo? He sido salvo a partir del momento que entendí las doctrinas bíblicas que son sanas, son ortodoxas. ¿Y qué pasó antes cuando yo no creía en esas doctrinas? ¿Era salvo o no era salvo? Hermanos, acá nosotros vemos una relación entre el conocimiento, un conocimiento deficiente de la Escritura, un conocimiento que es pequeño del Evangelio, pero que está ligado también a lo que es recibir el Espíritu Santo. Evidentemente que también tenemos que reconocer de que la iglesia en ese tiempo, la iglesia primitiva, la iglesia primera que nosotros estamos viendo, evidentemente que tenía la presencia de los apóstoles. Y es algo que tenemos que tener en consideración cuando nosotros hacemos un estudio de la Escritura. Nosotros no tenemos apóstoles hoy día. Algunos pueden ser que se digan que son apóstoles, pero no lo son. El último apóstol fue Juan. El apóstol amado, el apóstol del amor. Él fue el último apóstol. Después no tenemos más apóstoles. Hemos estudiado esto en el capítulo que correspondía en este mismo libro de los Hechos, cuando Pedro convoca a los otros 10, 11 con él, y dice, bueno, tenemos que escoger a un apóstol para completar el número de los 12. Y recuerdan que fue escogido Matías. ¿Y cuáles fueron los requisitos para que Matías sea reconocido como apóstol? Que haya sido testigo del bautismo del Señor Jesús, que haya entrado y salido con Él, o sea, haya sido testigo del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra hace 2000 años. Ahora yo pregunto, ¿tenemos alguien en nuestros días que haya sido o que cumpla estos requisitos que la Escritura misma pone para que alguien pueda ser considerado como apóstol? No los tenemos. No los tenemos. No hay absolutamente ningún ser humano en la tierra que cumpla estos requisitos. Lo que sí encontramos en la palabra del Señor son requisitos para pastores, son requisitos para diáconos, pero no hay requisitos para apóstol. O si en todo caso decimos sí los hay, tendríamos que remitirnos a estos de aquí, haber estado presente en el bautismo del Señor Jesús. Entonces, tenemos que decir bajo la autoridad de la Escritura que en nuestros días no hay apóstoles. Más aún, hermanos, cuando también estudiamos nosotros aquí en la Escritura, de que en el tiempo de la iglesia primitiva, en esta iglesia que estaba saliendo, era algo así, hermanos, como que está despegando un cohete para el espacio sideral. Y usted sabe de que la mayor fuerza para poder vencer la gravedad y poner esa nave fuera o en la estratosfera, se necesita una fuerza, hermanos, que es la más potente, ¿no? Es la más potente. Hasta que, bueno, cuando llega al espacio sideral vemos que se desacopla de la nave esa parte que le impulsó para que pueda salir. Es algo parecido a lo que nosotros vemos aquí en la Escritura. La iglesia primitiva tenía los apóstoles. Acá vemos que la narración que nos hace Lucas pone al apóstol Pablo. Hemos leído de los apóstoles Juan, de Pedro, de los otros. Hemos oído de Jacobo. Es decir, era la iglesia con los apóstoles vivos. Y había una característica de que los apóstoles llevaban en ellos mismos la señal de apóstol. Eso hay que grabarlo, hermanos. En ese tiempo estaban con ellos, con la iglesia, los apóstoles quienes tenían la señal del apóstol. ¿Y por qué es que les digo esto? Porque vemos en la narración que hemos hecho hoy día que Pablo impone las manos a estos 12 discípulos y reciben el Espíritu Santo, son bautizados, son investidos de poder, algo que no sucede ahora. Ahora nosotros creemos y no necesitamos a un apóstol que nos imponga la mano para ser bautizados en el Espíritu Santo. Todo creyente es bautizado por el Espíritu Santo. Pablo dice a los corintios, en un solo bautismo hemos sido todos bautizados. Y hemos bebido, se nos ha dado a beber a todos nosotros de un mismo espíritu. Entonces, esa es la interpretación que nosotros tenemos de este texto.
tener conocimiento sin practicar, sin obedecer, sin poner en obediencia el precepto bíblico, es lo mismo que vivir en muerte. Es una contradicción vivir en muerte, porque uno está muerto, uno está vivo. Uno no puede vivir estando muerto, ni morir estando vivo al mismo tiempo. Por eso es que cuando hablamos de que alguien tiene conocimiento, pero sus obras desdicen, son contrarias a lo que la Escritura enseña, hermanos, bajo la autoridad de la palabra del Señor tenemos que decir de que el Espíritu Santo no mora en esa persona, no mora. Así como una decisión no necesariamente es la señal que la persona ha sido regenerada por el Espíritu Santo, de igual forma es con el conocimiento. No todo el que conoce doctrina es de Dios. No todo el que conoce doctrina es de Dios. Y quizás el ejemplo que nosotros podemos encontrar rápidamente en la Escritura está en la carta que hace el apóstol Santiago. ¿No? ¿Creéis en Dios? Muy bien, muy bien. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Creéis que Dios es uno? Esa es la pregunta correcta. Aquellos que rechazan pues la guía de santificación, y fíjense ahora, tenemos que entrar a otro argumento también. Aquellos que rechazan la guía de santificación mostrada en la ley moral de Dios, porque, hermanos, cuando hablamos de santificarnos y le preguntamos, Señor, ¿y cuál es el camino de santificación? ¿O dónde están las normas que yo debo seguir para estar santificándome? Evidentemente que Dios nos presenta, ese es el tercer uso de la ley moral de Dios en la teología reformada. Es el plano, es la hoja de ruta que nos dice cómo es que debemos de santificarnos. Es más, la Escritura dice, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad es tu palabra. No hay otro medio de santificación que no pueda ser por medio de la Escritura. ¿Y qué encontramos nosotros en la Escritura? Encontramos mandamientos de Dios. Encontramos preceptos de Dios. Encontramos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la santificación de su pueblo. Entonces la ley moral de Dios es la guía de santificación, pero hay hombres cuyos corazones continúan endurecidos por el pecado y la corrupción, aunque pueden tener conocimiento. Hermanos, yo no sé si en algún momento tal vez han tenido la oportunidad de entrar a Discovery Channel. Hay otro canal más, no me acuerdo cuál, que ellos tienen programas que están relacionados algunas veces con la fe. Y a mí me ha tocado ver, hermanos, cómo es que estos hombres que son maestros de las universidades tienen un dominio del hebreo, un dominio del griego. Cómo es que llegan ellos a conocer qué parte pertenece a los escritos originales. Cómo es que conocen ellos la arqueología aún de los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento. Pero son incrédulos. Tienen el conocimiento que nosotros no tenemos en algunos casos, pero ellos no conocen al Señor como nosotros sí le conocemos. Y ellos tampoco son conocidos por Dios, así como nosotros somos conocidos por el Señor. Son hombres que aunque tienen conocimiento, tienen los corazones en tinieblas, en oscuridad, endurecidos. Son una roca fría esos corazones, aunque el cerebro lo tienen lleno de información bíblica, lo tienen lleno de información teológica, pero van a terminar en el infierno como cualquier otro que no conoce absolutamente nada de la Escritura. El Salmo 119, yo tengo 2 versículos ahí en el Salmo 119. El versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Wow. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón.
O sea, Dios tiene que hacer una obra previa en el corazón del ser humano para que el ser humano pueda correr por los mandamientos. Y cuando no hay esa obra previa, es evidente que el ser humano no va a correr por los mandamientos de Dios. Y es más, son hombres que aún se encuentran en esclavitud del pecado, con conocimiento, pero en esclavitud del pecado. El Salmo 119, versículo 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Cómo es el pensamiento de la Escritura tan distinto, tan diferente, hermanos, a lo que muchas veces se enseña aún dentro de la misma iglesia? Cuando uno busca los mandamientos de Dios, ¿qué cosa es lo que escucha? ¿Qué es lo que escucha? Wow, está buscando los mandamientos, evidentemente para obedecerlos. Y lo está buscando ¿para qué? Para limitarse, ¿no? Para estar así apretado. No, la Escritura dice que uno cuando busca los mandamientos del Señor, evidentemente no para un conocimiento frío y ortodoxo, sino cuando uno busca los mandamientos para aplicarlos a su vida, para obedecerlos, dice esta Escritura que anda en libertad. Anda en libertad. La señal que debemos buscar en un profesante, por eso, son sus obras, antes que su palabra o su conocimiento. Albert Barnes tiene el siguiente comentario acerca de este versículo. Él dice: Dios a menudo puede producir cambios importantes en los corazones y las vidas de los pecadores, incluso cuando no tienen puntos de vista claros y sistemáticos de las doctrinas religiosas. Este autor reconoce que Dios obra salvación, obra regeneración, aunque no necesariamente calibra bien el cerebro para que podamos tener un conocimiento pleno de la teología de la sana doctrina. Y de este comentario podemos concluir de esta manera opuesta que es Satanás quien puede traer puntos de vista claros y sistemáticos de las doctrinas religiosas sin cambiar el corazón ni la vida del pecador. Esa es la relación, hermanos, que hay entre conocimiento y salvación. No todo el que es salvo tiene un conocimiento pleno de la Escritura. Pero también no todo el que tiene un conocimiento de la Escritura es necesariamente salvo. Y vivimos en tiempos de sandemanianismo. Venimos en tiempos donde aún se ha idolatrado el conocimiento. Se ha idolatrado la doctrina. Y es algo terrible, pero la iglesia está en ese descenso, hermanos, en estos días. El versículo 2 de Hechos 19 dice: y les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y es algo parecido también a lo que nos ha sucedido a nosotros cuando hemos creído. Imagínense, el primer día que usted creyó, el primer día que usted le salva el Señor, el primer día en que usted es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y viene un pastor y le dice: ¿y recibiste el Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? Yo no sé eso. ¿Cómo? A ver, explíqueme. Claro, no lo sabes. No lo sabes porque todavía tal vez no has abierto la Escritura. Estás recién nacido. Estás pidiendo leche espiritual. Quieres conocer el Evangelio y tal vez una pregunta de esa manera te puede desconcertar. ¿Cómo que Espíritu Santo? Y decimos: bueno, yo ni siquiera había oído que el Espíritu Santo hacía eso. Pero eso no te convierte en incrédulo. El hecho de que tú desconozcas la obra interna, secreta, invisible del Espíritu Santo en tu vida no significa que tú no seas creyente. No significa eso. Y esta es una pregunta que hace el apóstol Pablo pues a estos 12 creyentes. La misma que debe ser preguntada hoy a miles de profesantes. A ellos se le tenía que preguntar: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando hiciste tu profesión de fe? ¿Recibiste cuando tú dijiste: yo creo en el Señor Jesucristo? ¿Recibiste en ese momento el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque
ahora sí vemos que hay una relación directa entre creer y que uno mismo se convierte en la morada del Espíritu Santo. Sí, todo aquel que ha creído con un corazón verdadero ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en todo creyente. No hay creyente donde el Espíritu Santo no more. Y es en el mismo momento en que la fe es concedida por el Señor Jesús. En el mismo momento en que el Señor te da la fe para que creas, en ese momento te da el Espíritu para que te convierta, y el Espíritu también para que more en ti, y el Espíritu Santo para que te guíe. No es solamente el Espíritu, sino que es un Espíritu Santo el que mora en ti. Y a veces esto es contrario, ¿no? Porque decimos, ¿cómo es que un Espíritu Santo puede estar morando en alguien que no anda en santidad? Eso sí es una contradicción. Si el Espíritu es santo y vemos que aquel que dice que ha creído no camina en santidad, ¿qué creemos? ¿Qué debemos pensar? ¿Qué debemos pensar? Por eso yo le decía, esa pregunta es importante. Pero no hablamos de las obras milagrosas y las lenguas de la iglesia primitiva que fueron temporales. No hablamos de esas obras que ya fueron temporales, ¿no? Fueron obras milagrosas hechas por mano de los apóstoles. Sino de aquella obra que es permanente. Porque hay una obra temporal del Espíritu Santo en los dones en la iglesia primitiva, pero hay una obra que es permanente. El Espíritu Santo, cuando entra a morar en un ser humano que Dios ha salvado, hace su obra, y su obra es santa. Es una obra santa. No es que el Espíritu sale y se va de vacaciones y después regresa. Y el tiempo que el Espíritu ha salido de aquel profesante, pues ese profesante anda por los caminos en que caminaba antes, caminos de vicios, caminos de pecados, y después otra vez se convierte en santo, cuando el Espíritu Santo vuelve. Eso no es así, hermanos. La morada del Espíritu Santo es permanente desde el momento en que el Señor aplica los beneficios de salvación del Evangelio al pecador, hasta que el pecador muere. Hasta que el pecador muere. Todo ese peregrinaje que tiene un creyente es morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso, hermanos, no hablamos pues de esas obras milagrosas, sino esa obra que es permanente y también es poderosa. Es poderosa. El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién puede detener a Dios? Yo a veces he puesto un ejemplo, hermanos. Pues yo de joven he sido muy playero. A mí me gustaba mucho ir a la playa. En el verano, bueno, yo vivía cerca también, ¿no? Y hermanos, yo paraba en la playa todos los días de mis vacaciones. Todos los días, pues no trabajaba. Yo me iba a jugar a la playa. Y yo recuerdo, ¿quién no ha sido revolcado por una ola alguna vez? Cuando ha ido a la playa. Hemos sido revolcados, ¿verdad? No te ha dado tiempo ni para ponerte atrás de la ola, ni para correr. Y te agarró, pues, y si te golpeó en el pecho, pues lo que tú ves es cabeza a pies, así. Hermanos, el Espíritu Santo es más grande que una ola de 3 metros. Si esa ola te puede tumbar, ¿tú crees que el Espíritu Santo no tiene el poder, esa influencia santa para dirigir tu vida? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mira, Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Así es como se le llama también al Espíritu Santo. En Romanos 1:4. Según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y en Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu, en los versículos 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisieses. Y estas son las obras genuinas del Espíritu Santo en todo creyente genuino. Es caminar en santidad, hermanos. Es ser distinto a cómo es que uno era. No somos perfectos, porque muchos hablan de la perfección para tristemente eliminar la obra de santificación progresiva de un creyente. Pero la obra progresiva que hace el Espíritu Santo cuando santifica a un creyente es progresiva en el tiempo. Cuanto más tiempo uno es creyente, más santo es. Más mortifica el pecado, más comunión tiene con Dios. Peca menos, pero peca menos. Este relato debe llamar también nuestra atención a otros detalles del testimonio de estos 12 discípulos que se encontraron con el apóstol Pablo. El versículo 3 dice: entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y esta es la segunda pregunta que el apóstol hace a estos 12 discípulos, es la segunda pregunta. Y lo que observamos es que Pablo daba por hecho que ellos, siendo discípulos del Señor, habían sido bautizados. Acá ya encontramos también otra verdad de las Escrituras que habíamos estado conversando también un poco nosotros. Habla de la necesidad del bautismo cuando uno es creyente. Cuando uno es creyente. Y Pablo decía eso: ustedes son creyentes. Entonces, ¿cómo fuiste bautizado? Inmediatamente está hablando del bautismo. Y aquí habla del bautismo de agua. Y la respuesta pues corresponde al ministerio de Juan el Bautista, porque ellos le dijeron: hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Acá vemos varios pasajes de la Escritura. Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En Lucas capítulo 3, versículo 3, la palabra dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y estos discípulos dicen que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, pero que nunca habían escuchado acerca del Espíritu Santo. Pero ahora leamos este pasaje, Mateo 3:11, ahora son palabras de Juan el Bautista. Él dice: yo a la verdad os bautizo en agua, es el bautismo en agua que estamos hablando, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa era parte de la predicación de Juan el Bautista, pero estos discípulos no habían escuchado del Espíritu Santo, es lo que le dicen al apóstol Pablo. Y a esta predicación que hacía Juan el Bautista, tenemos que añadir que Juan había sido lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Y él, Juan el Bautista, sabía que su ministerio y predicación estaba dirigido por el Espíritu Santo. Además, Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender sobre Cristo en el día en que el Señor había sido bautizado. Sin embargo, ellos no conocían el ministerio del Espíritu de Dios. Ellos fueron bautizados en agua, confesando sus pecados en una señal de arrepentimiento delante de Dios. Y podríamos decir, hermanos, que este bautismo era válido hasta que Cristo dio la gran comisión a la iglesia. Era válido desde que el Señor comienza su ministerio hasta que el Señor asciende a los cielos. Podríamos decir que este bautismo, pues, era válido, como les digo, hasta que Cristo dio la gran comisión a la iglesia, así como la manera en que debía bautizarse a los que eran discípulos del Señor. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los discípulos de Juan el Bautista no habían sido todavía, no se habían encontrado con la iglesia, con hermanos de la iglesia, con los apóstoles, con los 12 y con Pablo. Por eso Pablo continúa y dice en los versículos 4 y 5 de Hechos 19, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Acá vemos obediencia. Ellos reconocen en Pablo la autoridad de un apóstol y reconocen en la palabra del apóstol Pablo el mandamiento de Dios de bautizarse en el nombre de Cristo. El versículo 6, luego del bautismo en agua en el nombre de Cristo, nos enseña que recién fueron bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, fueron investidos de poder y dones espirituales por la imposición de las manos del apóstol Pablo. Y este acto debe ser considerado también como una de las señales de un apóstol. Por eso es que nosotros vemos que es distinto ahora, ¿no? Ahora pues ya no es que viene un bautismo del Espíritu Santo distinto al bautismo que todos tenemos en el Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es también para capacitarnos a cada uno de nosotros, investirnos con dones espirituales. Y todo creyente tiene dones espirituales. Además, recuerden ustedes, cuando el apóstol Pablo hablaba a la iglesia, le decía, ¿son todos profetas? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos dentro de la iglesia? O sea, en la iglesia había una cantidad de dones tremendas, son creo que 14 dones espirituales. Pero no todos hablaban lenguas, no todos interpretaban lenguas, no todos profetizaban, no todos tenían el don de fe, no todos tenían el don de administración, como también le llamamos nosotros. Había diversidad de dones. Pero en la iglesia ahora, hermanos, no es así. En la iglesia de nuestros días no es así. El otro acontecimiento es la predicación del apóstol en aquella ciudad, en Éfeso. Pablo predica en la sinagoga de los judíos y ellos rechazan el mensaje del evangelio. Y finalmente el apóstol se retira con algunos que habían creído en el Señor Jesucristo. Yo quisiera leer el versículo 9 de otra versión, de la versión de la Biblia de las Américas, que tiene una traducción que también es interesante. Dice, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Hermanos, este versículo a nosotros nos enseña que hay un tiempo para apartarse y no hablar más del evangelio y sus doctrinas a algunos que están escuchando la verdad. Hay un tiempo. Sus corazones inmersos en las tinieblas del pecado les impulsan a blasfemar, a insultar el camino del evangelio. Y note usted cómo dice, el camino del evangelio. El camino del evangelio. Y quizás las palabras que debieron estar en el pensamiento de Pablo fue la de no echar las perlas, no echar las perlas. Al que no quiere obedecer más el evangelio, pues no estamos obligados a estar allí. Recordemos, la conversión no es nuestra. Nosotros podemos orar, pero nosotros no abrimos el corazón, no abrimos el entendimiento, no quitamos el velo a nadie. La conversión es toda del Señor. Sí, el evangelio lo predicamos, oramos para que esa palabra no vuelva vacía y que haga salvación en la persona a quien le hemos hablado. Pero muchas veces no es así. Es nuestro deseo ferviente la salvación de muchos a quienes les predicamos el evangelio, pero no está en los planes del Señor salvar. La versión Reina Valera 60 traduce la palabra desobediencia con incredulidad. Incredulidad, desobediencia, ¿no? Y vemos, hermanos, que si bien no son sinónimos, hay una relación. Un desobediente es un incrédulo. Y un incrédulo es un desobediente. Eso lo vemos en la Escritura. Entonces, cuando vemos a alguien que es desobediente y dice, yo soy creyente, pero soy desobediente, no, hay una contradicción, no puede ser. Si tú eres creyente, debes obedecer. Eres alguien que es obediente. Y si eres obediente, pues no va a ser necesario que me diga que eres un creyente, ya tu fruto me lo dijo. Como ya dijimos, las Escrituras pues se refieren al evangelio como un camino. Y el Señor Jesucristo dice que es un camino angosto. Un camino angosto al cual se accede por una puerta estrecha.
Y ese camino es el que conduce al cielo. Si se predicase de esta manera en los púlpitos de nuestros días, el resultado será siempre el mismo. Pablo predicaba este camino, el camino angosto. Y el resultado que él obtenía eran blasfemias, era insultar el Evangelio, insultar las demandas del Evangelio, insultar las doctrinas del Evangelio. Siempre va a ser el mismo, hermanos, el resultado o el efecto de una predicación así. Cuando digo siempre estoy generalizando, pero no voy a decir que en todos los casos. Pero en la gran mayoría de los casos, en nuestros días, así como en los días del apóstol Pablo, se terminan burlando, terminan blasfemando del Evangelio. Porque si se predicase que los desobedientes e incrédulos, ellos van a hablar mal y van a blasfemar como ya lo hacen hoy los falsos religiosos. Ellos, por ejemplo, llaman al camino angosto de la santidad. Porque la santidad está en el camino angosto, nadie puede decir que no. Por eso al camino angosto de la santidad le llaman legalismo. Al camino angosto de la pureza de vida del creyente le llaman fariseísmo. Ellos llaman al camino angosto de la piedad de vida como sectarismo, fanatismo, secta. Y hoy día tenemos pues un camino angosto que es distinto. Es un camino angosto que no está en la Escritura, pero se cree que están caminando por ese camino angosto. Es un camino donde no existe la negación del yo. El Señor Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, el camino angosto de hoy día no hay negación de uno mismo y mucho menos hay cruz. Es un camino donde las corrupciones no son mortificadas. Es un camino que no exige separación del mundo. Es un camino que no exige el dominio propio. Es un camino que no demanda la mortificación de la carne. Es un camino que no exige obediencia al Señor. Es un camino de mentiras, es un camino de injusticias, es un camino torcido que de ninguna manera conduce al cielo, porque es el mismo camino por donde caminan aquellos que son extraños al pacto de Dios. Es el camino de la mayoría de los profesantes de la fe, incluidos los reformados modernos, pero no es el camino de la salvación. Y hay un proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que conduce a muerte. Si ese camino angosto no tiene esos ingredientes que nosotros leemos en la Escritura, entonces es otro camino. Es otro camino. Pablo luego continúa pues su ministerio predicando en la escuela de uno llamado Tirano. Un nombre desconocido, pero el punto aquí, hermanos, es el deseo del apóstol de salvar a muchos, anunciando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Yo les decía, hermanos, ya para terminar, que los milagros que se refieren en los versículos siguientes llaman nuestra atención. Por ejemplo, los últimos versículos, desde el versículo 11 y 12, dice, mire cómo dice la Escritura, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ese don de sanidad que nosotros vemos que está hablando aquí la Escritura, y ese don espiritual de poder expulsar a los demonios, era hecho por Dios, usando o por medio de Pablo. Es decir, Pablo no tenía en sí mismo eso, o sea, él dependía de Dios. Así como los profetas del Antiguo Testamento, cuando usted escucha la oración de Elías pidiendo fuego, él dice, Señor, dame tú esa señal. No era Elías, era Dios quien estaba haciendo esos milagros y esos prodigios en la iglesia primitiva. Y nos enseña pues que el Señor actúa, hermanos, de forma diferente en su iglesia del presente. Yo en cierta oportunidad, cuando estaba conversando con un hermano profesante que creía pues de una manera diferente,
Yo le pregunté, porque él también creía en la continuidad de esos dones en nuestros días, y él me hablaba de un pastor que tenía pues el don de sanidad. Y bueno, yo le decía, si él tiene el don de sanidad, ¿por qué no va a un hospital de niños y sana a los niños que está allí? ¿Por qué? ¿No tiene amor por los niños? En el pabellón donde están los niños que tienen cáncer en la sangre, leucemia, o los niños que están quemados, ¿no los ama? ¿O no tiene el poder? Una de esas dos cosas es cierta. O no los ama, o no tiene el poder para sanarlos. Porque en el tiempo del Señor Jesús la fe del que iba a ser sanado no importaba, no dependía para nada. El Señor simplemente sanaba. El hombre de la mano seca le dio un brazo nuevo, sin importar si él creía o no. ¿Tiene amor? Pues si tiene amor, ¿por qué no lo demuestra? Y sana. Usa ese don que él tiene y sana. ¿Por qué tienen que haber esos hombres que engañan a las personas diciendo que tienen el don de sanidad y piden dinero para eso? ¿Por qué no lo hacen por amor? ¿Por qué no lo hacen gratis? Porque no lo tienen, porque son estafadores, porque mienten, porque usan la escritura para llenarse los bolsillos. Son hombres malos, son perversos. Es la peor clase que yo conozco. Claro que hay algunos que dicen que tienen pero no piden dinero, ellos están equivocados. Pero a los que piden, sí, hermanos, esos están equivocados. Y ahí usted va a escuchar hombres como Benny Hinn, que ha tenido tantas denuncias en los Estados Unidos por robarle el dinero a la gente, miles de dólares, porque él decía que podía sanar a algunos que tenían cáncer. Y fue motivo de un especial de la BBC de Londres que salió en la televisión norteamericana, como 6 familias dando testimonio de las mentiras de este hombre y cuánto dinero les había quitado a cada uno. Pero hermanos, estos milagros corresponden al tiempo de los apóstoles. Eran señales de los apóstoles, así le dice la escritura a esto. Yo le decía que el Señor actúa de manera diferente en su iglesia del presente. Ya no tenemos pues ni los paños ni los delantales de Pablo. Usted a veces, yo he notado, hermano, ya no veo, pero antes salía en la televisión, seguramente que todavía sale, de esa secta que se llama Pare de Sufrir, que siempre ellos están cambiándole de nombre a su secta, ahora no sé cómo se llama. Dios es amor, creo, pero la palomita es la misma ahí. Ellos les venden agua del Nilo, la rosa de no sé dónde, le venden arena de la playa de no sé dónde, supuestamente que tienen propiedades de sanidad. Hermanos, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Ya la iglesia del presente, pues, para sanar las enfermedades y expulsar a los demonios que nosotros encontramos aquí. ¿Qué cosa es la herramienta que tiene la iglesia? La oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Y estas señales apostólicas, pues hermanos, cesaron cuando fue cerrado el canon de la Escritura. Cuando murieron los apóstoles, allí fue simplemente estos dones, señales y milagros cesaron. Y la iglesia estuvo de acuerdo en que cesaron esos dones hasta los principios de los años 1900, donde alguien dijo que había experimentado hablar en chino otra vez, que se llamaba el avivamiento en la calle Azusa, y nunca se demostró que había hablado chino, nunca. Pero estas señales apostólicas terminaron con los apóstoles cuando el canon de las Escrituras, cuando la palabra de Dios, la Biblia que tenemos en nuestras manos, fue cerrado, y cesaron de la misma manera en que cesó el maná cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán. Cuando ellos llegaron a Canaán, cesó el maná. El Señor ya no los alimentaba de esa manera. Así también nosotros debemos buscar, hermanos, siempre la dirección del Señor por medio de su palabra, la meditación en la Escritura, por medio de la oración a Él. Debemos de interceder por aquellos hermanos que están en enfermedad, usando nuestra mejor herramienta, la oración.
Y hemos sido testigos en esta iglesia, hermanos. Y yo he dado testimonio cómo es que Dios responde la oración. Y cómo aquello que la ciencia da por imposible, para Dios no es imposible. Y sana. Ese es nuestro Dios. Es un Dios en quien nosotros debemos de creer. Nuestra mejor herramienta es la oración, es el ayuno. El ayuno también, hermanos. Y la predicación del Evangelio para que los demonios pues abandonen a las personas, dejen de poseerlas. Esa es la verdad para nuestros días. Eso es lo que vemos en las Escrituras y eso es lo que nos enseña también la providencia, los hechos de Dios. Vamos a orar.